Profesor y compañeros, buenas noches. Les voy a presentar la socialización del espacio currículo, aprendizaje y evaluación en ambientes virtuales. Mi nombre es José Mauricio Carrillo y soy estudiante de la licenciatura en informática educativa. En este curso tuvimos la oportunidad de desarrollar 4 actividades y voy a irlas detallando una por una. Sin embargo, a manera de índice, resumo que la actividad 1 fue un ensayo, la actividad 2 fue seleccionar el sector curricular, la actividad 3 fue evaluar ese sector curricular, la actividad 4 fue hacer una propuesta de un nuevo currículo y finalmente haré algunas reflexiones generales y unos aspectos por mejorar. En cuanto a la actividad 1, teníamos que desarrollar un ensayo a partir de varias lecturas. Estas lecturas me permitieron revisar los componentes curriculares y recordar la importancia de determinar qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y sobre todo qué, cómo y cuándo evaluar. Alrededor de las fuentes curriculares, es importante que no solo nos mantengamos mirando el currículo desde la parte de los lineamientos institucionales o legales, sino que también debemos incluir la parte sociocultural y psicopedagógica. Esta parte es bastante importante puesto que es un componente que le da un sentido particular al currículo que trabajamos. En cuanto a las dimensiones curriculares, este aspecto me permitió revisar de qué manera estoy trabajando el currículo formal. Es decir, de qué manera me puedo apoyar o me apoyo en los lineamientos institucionales y legales para desarrollar el currículo. Pero también fue importante mirar que aparte de ese currículo real que existe, hay un currículo oculto que es también bastante fundamental desde el punto de vista del trabajo que se realiza con los estudiantes. Si bien es cierto que uno como docente pretende compartir algunos referentes o algunas temáticas para la clase, eh, uno va enseñando con el ejemplo un montón de cosas adicionales al currículo, es decir, cosas como el comportamiento, como la manera de realizar los trabajos, la pulcritud, etcétera, etcétera. En cuanto a la actividad número 2, esta actividad consistía en seleccionar el sector curricular. Con esta actividad eh, se identificó y se delimitó el sector curricular que yo manejaba. Tuve a mi alcance el acceso a todos los documentos institucionales que generalmente uno maneja en un colegio, en una institución educativa, y que le permiten a uno ir siguiendo un derrotero eh, que muchas veces uno olvida, que por el diario vivir generalmente uno no alcanza a revisar constantemente. Pero estos documentos institucionales le dan a uno la opción de revisar cuál es el objetivo de esa institución, cuál es la misión, la visión, la filosofía de trabajo. Eh, Ve uno cuál es la metodología que el colegio persigue o fomenta. De la misma manera, eh, empieza uno a trabajar sobre los contenidos conceptuales que la institución maneja y que generalmente están enmarcados o ceñidos a los lineamientos institucionales y legales.
En el caso particular de tecnología e informática, entonces tenemos la guía número 30 del Ministerio de Educación Nacional y varios estándares internacionales como el estándar ISTE, los estándares de la UNESCO. Es importante revisar este tipo de cosas y al seleccionar mi sector curricular tuve la oportunidad de hacer un barrido por esos documentos. Finalizando este trabajo, eh, venía el análisis del perfil de ingreso y egreso del estudiante. Una cosa que me permitió darme cuenta que no siempre tengo en mi cabeza al proponer currículo y trabajo este par de elementos importantes, puesto que no siempre revisaba yo o reviso yo eh, con qué perfil de ingreso llegan los estudiantes que me provee preescolar, la sección de preescolar del colegio, y con qué perfil de ingreso los entrego yo a la sección siguiente, que es la de bachillerato. A pesar de que el colegio trabaja con un currículo internacional, puesto que está inscrito al bachillerato internacional, y tenemos una serie de documentos que nos permiten trabajar eh, orientando a los estudiantes a ser ciudadanos del mundo. No siempre ese perfil de ingreso se planifica desde la parte de tecnología en primaria para que sea llevado a feliz término. En la actividad número 3 se revisó la evaluación del sector curricular. Ahí se hizo un barrido de toda la parte como el currículo es evaluado, de toda la parte de cómo el currículo atraviesa o se mueve en una forma transversal, horizontal, en las actividades del área, pero también una actividad vertical dentro de los programas del área. Fue importante revisar las finalidades y los objetivos del currículo, revisar el contenido, verificar que las actividades de aprendizaje estuvieran orientadas a la consecución de sus objetivos y a cubrir el contenido que me proponía. De la misma manera, revisé las estrategias de enseñanza que estoy utilizando. Eh, Miré las modalidades de evaluación que utilizo y me di cuenta que muchas veces, por el afán a veces de cubrir un currículo, no tiene uno en cuenta que hay personas, hay estudiantes que no siempre comprenden de la misma manera y que es necesario que con ellos uno haga actividades diferentes que muchas veces uno las abarca, pero que casi nunca las documenta. Con relación a la actividad número 4, se pretendía realizar una propuesta de ambiente de formación, es decir, generar un curso del área que yo manejo, es decir, tecnología e informática. Eh, el, el- el- el panorama que yo planteé fue orientado a los estudiantes de grado segundo y de esta manera yo hice una revisión del diseño y planteé un rediseño para que el trabajo y los contenidos que yo desarrollo sean eh, llevados a buen término eh, con un rediseño que pretende que los estudiantes tengan una trazabilidad más correcta de lo que el área plantea. Hice una revisión de la metodología que estaba llevando y hago una propuesta metodológica eh, un poquito diferente, puesto que difícilmente uno como docente documenta muchas de las acciones y las actividades que realiza en el aula de clase. En esta revisión, en esta propuesta de ambiente de formación, pude darme cuenta que es importante esa documentación, que es importante crear unas memorias que le permitan tanto al docente como a la institución o a cualquier otra persona que tenga acceso a ellas, eh,
determinar de qué manera se está trabajando y se está planteando el desarrollo del contenido en los currículos. Al abordar el temario, pues simplemente traté de hacer una trazabilidad a manera de línea del tiempo sobre un tema determinado que fueron los inventos y algunas de las máquinas que de alguna u otra manera han aportado al avance del hombre. Cuando revisé la parte de referentes de pensamiento, pude darme cuenta que no siempre eh, tengo como la disciplina de consultar y sobre todo de escribir lo consultado. Muchas veces se consulta para producir material de clase o para producir contenidos, pero no siempre se documenta. En esta parte encontré una falla grandísima. En cuanto a las actividades de aprendizaje, la propuesta que yo intento plantear o que planteo eh, tiene que ver mucho con tomar parte de los referentes de pensamiento y aplicarles una metodología que permita que los estudiantes dominen los conceptos y puedan producir algo un poquito más material, más tangible que lo que simplemente pueden producir en un computador. Esta actividad me permitió eh, hacer una evaluación no tanto del currículo, o mejor, del currículo, pero también del desempeño mío como docente. Fue interesante ver que a pesar de la buena voluntad y de los conocimientos, las consultas y todo, muchas veces uno deja por fuera cosas que son supremamente interesantes y sobre todo útiles para los estudiantes. Finalmente, en cuanto a las reflexiones generales y los aspectos por mejorar, eh, me di cuenta que al utilizar los descubrimientos eh, desde el punto de vista de la tecnología, tiene uno un montón de materiales para trabajar que permite que los estudiantes hagan eh, un, un, un clic en su intención de aprender y permite que los estudiantes generen expectativas, que generen asombro por querer aprender, por querer desarrollar cosas, por querer interesarse en las actividades que la tecnología ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Me di cuenta también que es importante que yo genere algunas actividades de refuerzos, sobre todo para esas personas o esos estudiantes que no siempre aprenden al mismo ritmo de los demás. A veces uno como docente alcanza a, a ver que hay estudiantes que no avanzan al mismo ritmo, pero no siempre le queda el tiempo de generar algún tipo de ayuda. En este caso, esta evaluación, esta revisión me da la oportunidad de establecer como opciones de mejora creación de material eh, multimedia, por llamarlo de alguna manera, que le permita al estudiante volver a las explicaciones, ahondar y generar nuevos conocimientos. La actividad en este curso, el trabajo a lo largo de las actividades fue bastante interesante. Eh, digamos que no siempre era yo consciente de toda la documentación que uno puede generar, que uno puede consultar y que uno debe producir cuando maneja el currículo. De esta manera, mi aprendizaje aquí fue bastante orientado a la manera como yo debo abordar y producir materiales para los contenidos de mi clase. Finalmente no me queda más que agradecer al profesor José Daniel Quiroga y a mis compañeros, quienes si tienen y pedirles que si tienen la oportunidad de retroalimentar esta socialización, pues estaré atento a sus comentarios y a aplicarlos en mi diaria labor. Muchas gracias.